Hoy vamos a meternos en un tema que es, la verdad, súper complejo, pero clave. ¿Dónde se traza la línea cuando un problema se convierte en un delito contra la libertad de alguien o en un ataque directo a la familia? Créanme, esa diferencia que hace la ley son más finas y sobre todo más importantes de lo que parece a simple vista. A ver, arranquemos con una pregunta que nos pone a pensar en serio. ¿Es lo mismo ayudar a alguien a cruzar una frontera ilegalmente que literalmente vender a esa persona? A primera vista, uno podría decir, bueno, suena parecido, ¿no? Pero para la ley, la diferencia es un abismo. Y esa diferencia, esa palabrita legal puede cambiarlo todo, absolutamente todo, tanto para las víctimas como para los responsables. Ok, para no perdernos en este laberinto legal, aquí tenemos la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a ver los cimientos de todo, la libertad y la familia. Luego nos metemos de lleno a ver qué pasa cuando atacan esos pilares, desde la desaparición de una persona hasta la violencia que lamentablemente a veces ocurre en casa. Y cerraremos con lo más importante, ¿por qué todo esto nos debería importar en nuestro día a día? Bueno, empecemos por el principio. Para entender todo esto hay que ver sobre qué se construye. Y bueno, todo este sistema legal se apoya en dos ideas gigantes, dos pilares. Por un lado, la libertad de cada persona para simplemente ser y decir. Y por otro, la protección de la familia como el centro de la sociedad. Son, digamos, los dos tesoros que la ley intenta cuidar a toda costa. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando la libertad simplemente desaparece. Y ojo, aquí vamos a hablar de crímenes que van mucho más allá de encerrar a alguien. Estamos hablando de intentos de literalmente aniquilar la existencia de una persona, de borrarla del mapa legal. A ver, el secuestro es de esos delitos que, bueno, todos creemos que sabemos de qué va, ¿cierto? Pero el detalle legal, el truco, no está solo en que priven a alguien de su libertad. La clave está en la pregunta ¿para qué? Están pidiendo plata, quieren forzar al gobierno a hacer algo. Ese propósito, esa exigencia es lo que define el secuestro y lo hace diferente a otros delitos que ya vamos a ver. Pero esto no tiene nada que ver con la desaparición forzada. Aquí las cosas se ponen mucho más oscuras. Como bien lo ha dicho la Corte Suprema en Colombia, el objetivo es siniestro. Ya no se trata de retener a alguien para pedir algo a cambio. No, se trata de borrarlo, de ocultarlo y negar cualquier información. Es en esencia hacer como si una persona nunca hubiera existido. Y aquí se ve clarísimo, vean la diferencia. El secuestro, si lo pensamos bien, es casi como una transacción, ¿no? Hay una demanda, se busca algo a cambio, pero la desaparición forzada, eso ya es otra cosa. Es un acto de aniquilación total. Es la diferencia brutal entre ser un prisionero que te convierte en un fantasma del que nadie sabe nada. Bueno, ya vimos qué pasa cuando se busca borrar a una persona. Ahora vamos a pasar a otro tipo de delito, donde la persona no desaparece, sino que la convierte en un objeto, en una mercancía. Y aquí las palabras clave van a ser poder, engaño y sobre todo explotación. Mucha gente confunde la trata de personas con el tráfico de migrantes, pero son cosas totalmente diferentes. Piénsenlo así, el negocio del traficante de migrante en teoría termina cuando la persona cruza la frontera, pero con la trata ahí es donde todo empieza. El corazón de este delito, lo que lo mueve, se resume en una sola palabra, y esa palabra, claro, es explotación. Y la ley aquí es súper específica. No estamos hablando de un trabajo con malas condiciones, ¿eh? Estamos hablando de reducir a un ser humano a una simple herramienta para hacer plata, ya sea forzándolo a trabajar, explotándolo sexualmente, teniendo en servidumbre como un esclavo. Es básicamente la deshumanización hecha delito. Y aquí llegamos a un punto que es fundamental, tanto legal como éticamente. La Corte Suprema lo deja clarísimo. ¿Y qué pasa si la víctima dijo que sí, si dio su consentimiento? Pues la ley te dice, no importa. Es irrelevante porque nadie puede consentir a que lo exploten de esa manera. Es que la dignidad humana, eso sencillamente no se negocia y punto. ¿Listo? Hasta ahora hemos visto amenazas que vienen de afuera, pero ¿y si el peligro no está en la calle? ¿Y si está en la propia casa, en la sala? Ahora vamos a hablar de esos delitos que quiebran el lugar que se supone debería ser el más seguro del mundo, la familia. La violencia familiar no es una pelea cualquiera, no es una simple agresión. Lo que hace un delito totalmente distinto y más grave es el vínculo, es la relación. Miren, que un desconocido te pegue en la calle es un delito, claro, pero que te pegue tu papá, tu mamá, tu pareja, eso ya es otra cosa. Eso es una traición a la confianza, al deber del cuidado, es un ataque al corazón del hogar. Y fíjense en este otro delito, que a veces se confunde. Las acciones son casi las mismas que las de un secuestro. Llevarse un hijo, ocultarlo, retenerlo. Pero el para qué, la intención es totalmente diferente. Aquí el objetivo principal no es el niño en sí, sino el otro padre. El niño se convierte tristemente en un arma para lastimar a la expareja, para quitarle su derecho a la custodia. Pero bueno, proteger a la familia no es solo castigar la violencia física. La ley también se mete en esas acciones que sin necesidad de un solo golpe pueden destruir una familia desde adentro.
Hablamos de las omisiones de los deberes que no se cumplen. Por ejemplo, la famosa inasistencia alimentaria. Para que no pagar la cuota de los hijos se convierta en un delito penal y no solo de una deuda, la Corte dice que se tiene que dar tres cosas. Uno, que exista la obligación legal de pagar. Dos, que la persona simplemente no pague, ni total ni parcialmente. Y tres, súper importante, que no tenga una buena razón para no hacerlo. Es la forma en que el sistema dice, oye, abandonaste tu responsabilidad más básica y tiene consecuencias penales. Y ahora, el incesto. Aquí es clave de verdad entender qué es lo que la ley está protegiendo, porque puede que no sea lo que uno piensa. Ese delito no tiene que ver con proteger la libertad sexual de las personas. De hecho, si hubo o no consentimiento es para la ley totalmente irrelevante. ¿Y eso por qué? Porque lo que se busca proteger no es al individuo en ese sentido, sino a la estructura de la familia, a sus roles, a su orden, para evitar que se venga abajo. Bueno, hemos pasado por un montón de definiciones legales, ¿no? Secuestro, trata de personas, violencia dentro de la familia, pero más allá de todo el lenguaje de abogados, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto por qué importa? ¿Cuál es el punto en el mundo real? Pues al final del día, estas diferencias no son solo para que los abogados se entretengan, son las herramientas que tenemos como sociedad para pintar una raya en el suelo, para decir hasta aquí. Estas palabras definen cuándo una pelea en casa deja de ser un problema y se convierte en un crimen. Define el momento exacto en que una persona deja de ser persona para convertirse en mercancía. Por eso entender esas diferencias es ni más ni menos que defender la dignidad humana, porque al final es la única forma que tiene la ley de ponerle nombre al horror para poder al fin combatirlo. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado y les pido que por favor se suscriban, que comenten y que lo compartan. Nos vemos hasta una próxima, chao.